lo que ya dice que esta iniciativa de divulgación que tiene para todos los socios. Antes que nada, algunos de vosotros ya me conocéis, pero voy a presentarme para los que no me conozcáis. Llevo 17 años en el sector de las artes gráficas, era director técnico de una empresa de servicios, ¿vale? Y dentro de las atribuciones que hacíamos, gestión de color, consultoría, la normativa ISO 12647, que para los que no lo sepáis es aquella que se encarga, aparte de la colorimetría, de la cuatricromía. También se encarga de la ganancia de punto, hacíamos curvas con bump up, caracterizaciones, normativa ISO 15930, que es la que hace el PDF, cómo hay que crearlo, cómo hay que recibirlo, dar un paso más y verificar si hay calidad suficiente para la impresión, si podemos tener algún problema, y luego control de calidad, auditorías y asesoramiento. Ahora mismo me dedico a asesor en espumas de montaje con Loman, ¿vale? Y la política que tiene Loman respecto a esto es un poco más allá, que es el concepto de Flexpert, que realmente a mí no me cogieron por ser comercial, porque como os he dicho antes, era técnico, ¿vale? Y la filosofía que tiene Loman es asesoramiento a sus clientes para poder mejorar y asesorarles en todo aquello que tengan posibilidad de ir creciendo, no solo en lo que son espumas, sino en todo lo que tiene que ver alrededor. De hecho, mi perfil es más todo lo que tiene que ver alrededor que lo de espumas, que realmente llevo poco tiempo en el tema de espumas y estoy todavía empezando a aprender, y os digo que parecía que era muy sencillo y por detrás hay mucho lío. Pero bueno, sigamos, no os quiero aburrir demasiado con mi trayectoria. Vale, os presento un poquito el Grupo Loman. ¿Vale? El Grupo Loman somos una empresa que tiene 170 años. Como sabéis, para tener una empresa con 170 años, algo se ha tenido que hacer bien, porque 170 años no es tan fácil de tener. Somos 1.800 trabajadores en 29 países y tenemos presencia en más de 50 países. Nosotros nos gusta decir que somos una multinacional de ir por casa, en el buen sentido de la palabra, porque una de las cosas que hay es que el CEO, por ejemplo, cuando viaja por los países y aparte de sentarse con el gerente de cada país, se sienta con los flexperts de las diferentes áreas de negocio que tiene Loman y les pregunta qué ve ahí, qué te preocupa, qué podemos mejorar, qué es lo que quiere el cliente. De hecho, es tan importante para nosotros lo que quiere el cliente que dentro de Loman tenemos un concepto que es el concepto la voz del cliente, donde todas aquellas cosas que se proponen pasan a formar parte y se hablan y se dialogan y se habla con IDE, se habla con los demás flexperts y se busca a ver si hay alguna solución o si se puede abordar el problema que nos están diciendo. Aparte de eso, Loman es una empresa que tiene 100% capital propio y luego estamos en otras empresas de higiene, como puede ser Loman Hauser, que tenemos el 50%. Loman Hauser hace pañales, compresas, sobre todo son productos de higiene. Dentro de lo que sería Loman se divide sobre todo en tres áreas, ¿vale? Asia-Pacific, América, tanto América del Norte como América del Sur, y luego la parte que a nosotros nos interesa, que es la que se llama EMEA, que es Europa, Oriente Medio y África. Os explico esto porque luego tiene su atribución y quiero que lo entendáis. ¿Vale? Dentro de lo que es EMEA, si miráis en el mapa, veréis que hay unos circulitos rojos que son las fábricas de coating. Ahí es donde se fabrica realmente el material que luego vosotros utilizáis. ¿Vale? Ese material se fabrica en unos megajumbos enormes y esos jumbos van a cada oficina de converting. También lo pueden convertir en esas oficinas, pero van a cada oficina de converting. De forma y manera que cuando vosotros pedís una medida especial o hacéis un pedido, en lugar de tener que pedirlo a Alemania o a Holanda y que lo procesen, lo preparen y nos lo puedan enviar, lo que hacemos es, lo tenemos en España y es la propia España la que lo procesa y lo envía, con la flexibilidad que eso nos da. Porque si tenemos algún cliente que tiene un apuro, nos lo hace saber y nosotros podemos buscar un encaje de bolillos para poder dar la satisfacción al cliente. Loman no solo es artes gráficas, sino también estamos presentes en automoción. Posiblemente muchos de los coches que tengáis tienen adhesivo de Loman por algún sitio. En medicina, en construcción, bienes de consumo, pues, frigoríficos, microondas, lavadoras y en higiene. Entonces, en todo esto tenemos presencia y cada uno tiene sus diferentes flexpets. Vale, una vez ya he explicado un poquito lo que es Loman, empezamos a hablar de cómo tratamos en Loman el tema del desarrollo, la innovación y cómo se preparan las cosas. Lo primero que sepáis es que la joya de la corona de Loman se llama Bowding Arena y dentro tenemos una zona
que es el Flexolab con una simulación de impresión. ¿Vale? Para Loman es muy importante el tema de apostar por innovación y por desarrollo. ¿Vale? Entonces, dentro de esta sala, nosotros podemos probar los diferentes productos nuevos que vamos lanzando, o si algún cliente nos dice, oye, he tenido este problema, he tenido este fallo y tenemos que hacer algunas pruebas, en lugar de hacerlo en casa del cliente, que sería muy engorroso y además prácticamente imposible por el día a día que llevamos, dentro de este laboratorio también podemos simular esas mismas condiciones, temperatura, humedad, si es un tiraje largo, un tiraje corto, si tenemos desarrollos largos, cortos, y ahí vamos viendo cómo se comporta y los diferentes problemas que podemos tener y podemos solucionar. Dentro de lo que es el webinar, pensar que es un webinar en el que estoy hablando yo, no es presencial, es un poco incómodo y puede ser un poquito tostón. Entonces vamos a intentar añadir un tema que son encuestas. Entonces yo haré una pequeña pregunta y haremos una para que podáis contestar e intentar hacerlo lo más dinámico dentro de lo que podemos. Entonces, como veis aquí, os pregunto qué es un adhesivo y tenéis 4 opciones. Elegir una de las 4 opciones y luego vamos a ir hablando sobre eso. Más que nada es por romper un poco la dinámica y que no sea siempre un taladro lo que yo voy haciendo. Cuando Jorge vea que está más o menos contestado, cerrará la pregunta y entonces nos enseñará la contestación. Jorge, ¿queda mucho? Ya está, la cierro ya, te comparto. Oh, no me aparece nada, ¿eh? Ahora. Vale, muchos habéis dicho que es un químico que pega por las dos partes, unos que es una cinta con base de resina o un polímero viscoelástico. Un químico que pega por las dos partes al final sería la utilidad que tiene, una cinta sería donde va pegado, lo que realmente es el adhesivo es un polímero viscoelástico, un porcentaje elevado habéis acertado, ¿vale? Pero realmente yo no quiero entrar en daros una clase de colegio de lo que son química avanzada o química básica, de polímeros y monómeros. Vamos a hacerlo muy rápido para que lo entendáis, ¿vale? Un adhesivo se comporta de un polímero, ¿vale? Que tiene que ser, en este caso es viscoelástico para que tenga elasticidad y pueda pegar y pueda tener un poco de movimiento. Y esos polímeros son la suma de varios monómeros, ¿vale? Os explico un momentito por encima lo que son monómeros y luego entraremos un pelín en detalle, pero muy poco, de verdad. ¿Vale? Este es un ejemplo de lo que serían los monómeros. Son elementos nucleares muy pequeños que tienen unas propiedades. Pero como siempre se ha dicho, la unión hace la fuerza. Pues si esto es un monómero, cuando nosotros unimos los monómeros en algo que se llama polímero, que son muchos monómeros, lo que creamos es una nueva estructura que tiene unas propiedades diferentes. ¿Vale? Eso sería un polímero. Esto sería un polímero muy simple, que sería todos del mismo tipo, pero cuando queremos tener que un polímero tenga propiedades específicas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos diferentes tipos de monómeros y hacemos que esos monómeros se unan, formando un polímero un poco más complejo que tiene propiedades distintas. Ha ido cogiendo propiedades de los diferentes monómeros y eso da como resultado un polímero un poco más complejo. Esto es el adhesivo en sí. ¿De acuerdo? Ahí podemos poner que tenga más adhesión, menos adhesión, que aguante unas temperaturas, que aguante a otras, dependiendo de cómo lo vamos a ir creando, tiene unas propiedades o tiene otras. Al final, para hacer una polimerización, lo que necesitamos es un sitio donde tengamos que hacerlo. Para que nos entendamos y sin entrar en mucho detalle, ¿qué es una polimerización? Es como si estuviéramos haciendo una receta en una cocina. ¿Vale? Entonces, en la cocina normalmente hay ollas. Bueno, pues esto sería el corazón de un centro de polimerización. El corazón sería un reactor. Para que lo entendamos todos, es una olla express a nivel industrial. Una olla express en la que cada uno tiene que ir metiendo sus elementos y va a ir haciendo la cocción de la receta que tenemos. ¿Vale? Esa receta se hace dentro del proceso de polimerización, para que lo vayáis entendiendo. Entonces, ¿cómo funciona un reactor? Tenemos la olla express, que sería la vasija del reactor. Tenemos los tanques de suministro de los monómeros. Tenemos la unidad de mezclado. Tenemos una zona para calentar y una zona para enfriar. Importante porque hay procesos que tienen que estar calientes y procesos que hay que enfriar. Y la temperatura se tiene que mantener porque si eso no se mantiene,
podemos tener un accidente, y un accidente de un reactor de esto, imaginaros una olla express, si explota, pues este reactor todavía es muchísimo más potente. Si explota esto, pues como ha pasado en muchos accidentes industriales, pues hay catástrofes muy grandes, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Pues en Loma tenemos nuestro propio Ferran Adrià, que es el que controla este tipo de cosas, que es el que mezcla los monómeros en las cantidades necesarias, va controlando la adicción, va haciendo pruebas para que siempre salga el adhesivo como nosotros lo esperamos. Tener en cuenta que cuando tú haces una receta nunca sale igual. Por mucho que siempre utilices lo mismo, nunca sale igual. ¿Por qué? Porque hay tolerancias. Estamos partiendo de materiales naturales y no siempre son exactamente igual de puros ni igual de estables, siempre hay pequeñas diferencias, ¿vale? Lo mismo os pasa a vosotros cuando estáis imprimiendo. Tenéis un trabajo de cuatricromía o una tinta plana que habéis impreso hace un mes, lo queréis volver a imprimir, misma máquina, mismo anilox, mismo cliché, o sea, misma espuma, mismo maquinista, todo igual, mismo material, pero al final el color lo tenéis que verificar con un delta E. Y hay veces que está muy cerca y otras que no. O bien porque la tinta tiene una pequeña tolerancia, porque el material tiene pequeñas tolerancias, porque había suciedad en la máquina, porque el maquinista le ha dado un poquito menos de presión, no es exactamente igual, la zasqueta gastada. Siempre hay variables que van haciendo que todo eso cambie. Esto pasa en todos los procesos industriales, no solo en los adhesivos, que nos pasa a todos los que fabricamos adhesivos, sino también en todos los demás procesos industriales. ¿De acuerdo? Las tolerancias son intrínsecas a la producción. Os voy a explicar tipos de adhesivos, solo voy a hablar de dos y nos centraremos luego en uno, pero para que lo entendáis, hay uno que es base solvente, que se diluye en agua, es decir, tú tienes un pegamento, le tiras agua y se va deshaciendo y deja de tener propiedad de adhesión. Y el siguiente son los adhesivos base solventes, que se diluyen en solvente. Entonces, cada vez que a un adhesivo base solvente le tiramos solvente, lo estamos atacando y va perdiendo propiedades. Todos los adhesivos de montaje son base solvente, con lo cual tener mucho cuidado, porque cuando tenemos solventes cerca, esos vapores están atacando el disolvente. Eso que alguna vez se hace de, no, yo utilizo este solvente para activar el adhesivo. No, no vas a activar el adhesivo porque lo que estás haciendo es atacar. ¿Qué pasa cuando aplicamos el solvente y luego lo ponemos en el cliché? Que lo que estás atacando también es el PET que tiene el cliché, es el plástico que tiene el cliché, con lo cual deformas el cliché, haces que tenga un mayor poder de agarre y el adhesivo parece que pegue más. Realmente el adhesivo pega menos y lo que has hecho es atacar el cliché, con lo cual ese cliché a la larga nos va a ir dando problemas. Entonces, tened mucho cuidado con esto, porque los solventes son el enemigo de las planchas de flexo, de las planchas de flexo y de los adhesivos. ¿Cómo se crea un adhesivo de flexo? ¿Vale? Lo primero es que este maquinón que tenéis aquí es una laminadora. Si alguno ha trabajado en banda ancha, es más normal ver tipo de laminadoras. Al final es una máquina que lo que hace es ir uniendo diferentes tipos de materiales para obtener un material algo más complejo. ¿Vale? Partimos de, en la receta que ha hecho nuestro Ferran Adrià, tenemos un producto que es el adhesivo, que es viscoso, ¿vale? Que realmente es como si fuera miel, es muy, muy líquido, ¿vale? Y eso tenemos que aplicarlo dentro del material. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Esta es la parte interna de lo que sería la laminadora que habéis visto. Entonces, lo primero que hacemos es iniciar la producción. Y cogemos el liner. El liner es una capa de PET que se va moviendo. Y la vamos pasando por toda la laminadora. ¿Qué hacemos? Pasarlo por rodillos tensores que van a hacer que tenga la tensión adecuada, que tenga las propiedades adecuadas, exactamente igual que hacéis vosotros cuando vais a imprimir cualquier material, que lo tensáis y lo preparáis para que cuando imprima tenga la tensión adecuada para que la producción sea correcta. Pues aquí igual. Para que veáis un poco cómo se tensaría, esta es una fotografía. Una vez tenemos ya el rodillo, lo que hacemos es empezar a terminar de tensarlo y ahora sí empezamos a aplicar el adhesivo. El adhesivo se aplica en la zona de Coating Station. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Ahí tenemos el adhesivo y si veis hay dos cilindros que giran en el mismo sentido y por medio de esos dos cilindros se deja una pequeña galga, una pequeña separación de micras para que vaya pasando solo el adhesivo junto el liner. De forma y manera que ese adhesivo se va a ir aplicando en todo el liner y entonces empezamos con la producción. Una vez pasa el liner, ¿qué hacemos? Pues
en la unidad de secado, que era la parte grande que había en la parte superior, lo que hacemos es evaporar los solventes y hacer que se seque la mezcla que hemos hecho anteriormente en la cocina de tinta con nuestra fregadera. Dentro de eso hacemos que se evaporen todos los solventes. Acordaros que hemos dicho que los adhesivos son solventes. Los que nosotros usamos son base solvente. Entonces evaporamos los solventes. La Unión Europea nos ha prohibido que tiremos solvente a la atmósfera, con lo cual antes de soltar ese aire lo pasamos por un incinerador que genera energía y aprovechamos esa energía para hacer electricidad para la fábrica. Una vez lo tenemos, pasa a la zona de laminado y a la zona de producción final. La zona de producción final es esta de aquí. ¿Qué hacemos? Ahora cogemos el carrier. El carrier es la espuma, ¿vale? Entonces cogemos la espuma, el carrier, la espuma con el PET, luego veréis un poco más definido lo que es el carrier, cogemos la espuma con el PET y lo metemos dentro del producto. Ahí es cuando se adhiere, a través de un corona le damos un tratamiento para que tenga mayor adherencia y es donde se adhiere el adhesivo, el liner y el carrier que hemos preparado para ese producto. Al final del producto lo que queda es lo siguiente, un liner, un adhesivo y el carrier. ¿Vale? Esta sería la primera parte de la producción. Pero aquí es donde viene la siguiente pregunta. Nosotros tenemos un adhesivo que es doble cara y en la parte anterior hemos visto que solo tengo un adhesivo. Me falta adhesivo por el otro lado. Es decir, tengo adhesivo en esta zona y me falta adhesivo por aquí. ¿Cómo hacemos para poner el adhesivo en el otro lado? Tenéis tres opciones y ¿cuál de vosotras creéis que es la adecuada? La explicación de el por qué, cómo se hacen los adhesivos y demás es porque luego entendáis mucho mejor cómo funciona el producto y sepáis por qué funciona una cosa, pasan unas cosas u otras, ¿vale? ¿Cómo vamos, Jorge? Si quieres esperamos un momentín nada más, unos pocos segundos, que se lo están pensando algunos y te aviso. Vale, te comparto la pantalla. Perfecto. Vale, muchos decís que el cáncer ya lleva el adhesivo, sería una de las opciones, pero no lo lleva en este caso. Hemos visto el esquema final que no aparecía el adhesivo. Y otros decís que volvemos a meter el producto en máquina y le damos otra capa de adhesivo. Nadie ha dicho que utilizamos un rodillo pintor porque obviamente no tendríamos control de lo que estamos haciendo. Pues los que habéis dicho que volvemos a meter el producto en producción, estáis en lo correcto. ¿Cómo sería? De la siguiente forma. Igual no era exactamente como vosotros pensabais, que era volver a meter el producto en producción, sino lo que hacemos es, cogemos un PET fílmico y lo metemos otra vez dentro del sistema. Pero no hemos metido el producto acabado anterior, solo el PET fílmico. Y a ese PET le volvemos a aplicar adhesivo. Ese adhesivo habitualmente no es el mismo que hemos aplicado antes. O bien es un adhesivo diferente, o si es el mismo tipo de adhesivo, lo que hacemos es cambiar el gramaje. ¿Vale? Porque no tiene que pegar lo mismo cara a camisa que cara a cliché. Cara a camisa siempre tiene que pegar algo más que cara a cliché, para que cuando despeguemos el cliché no nos llevemos el adhesivo por detrás. Pues empezamos a hacer la producción, pasa por el dryer, exactamente igual, no lo vamos a repetir. Y aquí ahora sí, ahora cogemos el producto que hemos acabado antes, el que tiene el carrier, y lo laminamos contra el que acabamos de hacer. ¿Cuál es la diferencia contra antes? Que antes el liner que hemos utilizado, el PET film que hemos utilizado, lo hemos incluido dentro de lo que sería el producto acabado. Aquí el PET, si lo veis, se desvía y lo embobinamos en otro que pasa a ser residuos. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis una cara que está protegida, que es el liner que llevábamos antes, que sería este lado aquí, pero tenéis una cara que no lleva ninguna protección, que es la que acabamos de aplicar. Esa cara es la cara abierta, que es la cara que va a camisa. Esa cara siempre tiene más adhesión que la otra cara, para que se adhiera mejor a la camisa o al rodillo que a lo que viene siendo el cliché. ¿De acuerdo?
Una vez tenemos el producto sería algo similar a esto. Esto es una bobina que es un jumbo, ¿vale? Obviamente a vosotros no os llega este tipo de bobinas para procesarlo. Sería imposible de procesar y además no podríais manejarlo, o sea, es incómodo de trabajar. ¿Qué hacemos? Esos jumbos o bien los procesa Alemania o bien, en este caso, como os he dicho antes, acordaros de que España tiene la capacidad de hacer converting, pues nosotros tenemos estas máquinas que metemos directamente un jumbo y podemos hacer el procesado y servir lo que vosotros nos vais pidiendo. Con lo cual siempre tenemos mucha más agilidad que cuando dependemos de Estados Unidos, de Alemania o de otros sitios. Porque tienes relación personal con la gente que lo está procesando y al final es mucho más fácil llegar a buscar un hueco para meter una urgencia. Para que tengáis en cuenta, cuando nos llegan los jumbos, aproximadamente 7 milímetros por cada lado, siempre los desechamos. ¿Por qué? Por si ha habido un golpe, por si por el peso se ha deformado, por si ha pasado cualquier cosa que ese tipo de problemática no llegue a vosotros, sino directamente se acorta, se quita y eliminamos esa parte para que no tengáis problemas con los productos. El sistema de corte que nosotros utilizamos es de cuchilla, como estáis viendo, es de circular. Y hasta aquí, de forma muy rápida, ¿vale? Porque sé que tampoco es demasiado interesante para vosotros, en lo que es un adhesivo, cómo se fabrica, que me parecía interesante que lo supierais, ¿vale? Y ahora sí empezamos ya a hablar de espumas de montaje, que es el objetivo de todo lo que estábamos hablando en el webinar, ¿vale? Entonces, lo primero, hay que facilitar siempre la vida del cliente, ¿vale? Entonces, para eso, nosotros utilizamos una nomenclatura que sea sencilla de entender. ¿Cómo? Duploflex. Duplo porque es adhesivo a dos caras y flex porque es para flexo. Fácil. Duploflex. Es la gama que nosotros tenemos para el mundo, las artes gráficas para adhesivos de montaje. Y luego vamos a empezar a hablar de los tipos de adhesivos que tenemos. Voy a comentar simplemente que hay adhesivos como el FOL, que son fílmicos, que son simplemente adhesivos a doble cara, que no llevan espuma, que es o pega mucho o pega poco y se acabó. Son adhesivos muy sencillos y los tenemos en 0.15, 0.10, 0.20, 0.25, que estos se utilizaban antes, justo antes de que por primera vez Loman cogiera uno de estos y les aplicara por medio una esponja. ¿Para qué? Para que ahora todos estemos imprimiendo con espumas y tengamos una espuma que es el que va a absorber la presión de la impresión y nos va a hacer ganar. Por eso os decía que a nivel interno el desarrollo y la investigación es muy importante. Que todo lo que a nosotros nos llegáis, nosotros lo escalamos hacia arriba y no se va perdiendo en un laberinto, sino que tenemos contacto directo con la gente que puede decidir. ¿Vale? Bueno, pues esa sería la parte de fílmicos que todavía se utiliza. Y después estarían los Duploflex 3, 4 y 5. Los Duploflex 3, por ejemplo, estaría el de 0.38, 0.44 Duploflex 4, 0.55 Duploflex 5. Bastante sencillo. 3 para el 3.8, 4 para el 44 y 5 para el 55. Es muy sencillo de entender. ¿Vale? No intentamos que tengan nomenclaturas complicadas, sino que cuando nosotros lo veáis sepáis lo que estáis trabajando. Y lo siguiente que vamos a ver son las durezas. Hay diferentes tipos de dureza. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros la dureza? Luego os explicaré un poco lo que es la dureza. ¿Vale? Pero ¿cómo tratamos los diferentes tipos de dureza? Pues de menos a más. Dureza 1 no tiene casi, dureza 4 mucho, y en Estados Unidos, que a veces necesitan mucha más dureza, incluso hay una dureza 5. Pero en Europa nos movemos de la 1 a la 4. Entonces, Duploflex 5.1, muy poca dureza. 5.2, un poquito más. 5.3, un poquito más. Y 5.4, totalmente dureza. ¿Vale? Es la forma en la que nosotros hacemos los nombres de los productos. Vale. Aquí vamos a hacer otra pregunta, que es ¿qué dureza estáis utilizando ahora mismo? Mientras vais contestando, voy a seguir comentando. Como veis, una de las cosas, aparte de que el nombre sea sencillo, lo que también nos gusta es que a simple vista podamos diferenciar si el producto es uno o es otro. Y para eso lo que hacemos es jugar con los colores. ¿Vale? Entonces, dependiendo del color, sabemos si el color tiene que ver con una dureza o con otra, y a simple vista somos capaces de distinguir si el cliché está montado sobre una dureza blanda o una dureza algo más dura. Cuando Jorge nos diga que está terminada la encuesta, seguimos hacia adelante.
Vamos a esperar un segundín como antes, que poquito a poco ya están respondiendo todos y ya te comparto. Perfecto. Bueno, dentro de lo que sería, pues por ejemplo, en la gama Duploflex 3 solo tenemos el 3.2 y el 3.4. El 3.4 es una espuma dura que se utiliza para líneas y para sólidos, y el 3.2 es una espuma más blanda que se utilizaría para tintas, o sea, para tramas, para trabajos un poco más delicados y en algún caso algo de sólido. Vale, he visto que el 88% trabajáis con la intermedia y que hay un porcentaje que utiliza Perdona, que el 88% trabajáis dependiendo del cliché y que hay un porcentaje que utiliza la intermedia, un 13%. De acuerdo. Nadie ha dicho que no sabe cuál trabaja, lo cual está bien. Pero todavía te encuentras con gente que dice, no, yo la que tengo aquí es la que voy poniendo y me da igual de qué trabajan. Con eso, pues puedes tener un trabajo más o menos digno, pero no vas a llegar a las calidades adecuadas. Entonces, en la Duploflex 4 veis que hay blanca, o sea, blanda, intermedia y dura. Y al final, en donde más se va la calidad, que sería en la Duploflex 5, sí que tenemos más juego. Incluso los etiqueteros que están comprando máquinas nuevas, cuando compran las camisas, ya las acoplan para poder trabajar con espumas de 0,55 en lugar de 0,40 o de 0,38. Porque se han dado cuenta que una espuma un poco más gorda te permite llegar a calidades mucho más altas. Entonces, ya si estáis trabajando con espumas de 5, veis que la gama es mucho mayor, tenéis 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, dependiendo de dónde estamos jugando. ¿Vale? ¿Qué le pedís a un adhesivo de montaje? ¿Vale? Cualquier profesional que trabaja en flexografía o con adhesivos de montaje montando o imprimiendo, le va a pedir las siguientes cosas. Si eres un montador, lo que vas a pedirle es que cuando montes, que sea fácilmente deposicionable. Es decir, una vez lo colocas, si te has equivocado y no está en el sitio adecuado, la montadora, las cámaras no están en el sitio, que lo levantes un poquito, puedas girar y puedas jugar con el cliché sin que se te quede picado. Para eso, ¿qué necesitamos? Que tengamos un tac inicial muy bajo. Es decir, cuando yo hago así, que se despegue fácilmente. Un tac alto me costaría separar, un tac bajo haría así y lo separaría. Perfecto, eso no es complicado. Hasta ahí es fácil. El siguiente punto es, vale, ya lo tengo montado, ahora voy a imprimir. ¿Qué quiero? Que los bordes no tener levantamiento. Claro, si yo quiero que pegue poco, cuando esté imprimiendo, el borde se va a levantar. Entonces, para eso son unos adhesivos especiales que luego veremos, ¿vale? Que los activamos cuando nos interesa y hacen que se coja bien y que no haya problema a la hora de despegar, a la hora de imprimir, evitando el edge lifting. En algunos casos hay que ayudarlo ampliando la adhesión, que luego veremos cómo se puede hacer, pero a priori no habría ningún problema. Y por último, cuando ya hemos terminado de imprimir y lo llevamos otra vez a la zona de montaje y desmontaje, que sea fácil de desmontar, es decir, que no tenga que hacer, que no me haga el gimnasio, ¿vale? Que luego me apetezca ir al gimnasio porque no he hecho demasiada fuerza. Pues eso, un desmontaje fácil y que cuando termine de desmontar, ni en el cliché, ni en la camisa, tenga residuos y que cuando esté desmontando no me cargue el cliché, porque el cliché luego lo utilizáis, con lo cual, si cuando yo monto y voy a desmontar me cargo el cliché, estamos haciendo mal negocio. Eso en la parte de manejo. En la parte de adhesión, pues necesitáis que tenga dos tipos de adhesión diferente por cada cara, que es lo que comentaba. Cara camisa, queréis que tenga una adhesión más grande, y cara cliché, una adhesión que no te produzca el edge lifting dentro de la impresión, pero que luego tengas facilidad para poder desmontar. Y que eso tiene que dar un balance adecuado, porque si lo hacemos al revés, luego tendremos problemas de imprimir. Esa parte también, dentro del CAD, es sencilla. La parte más complicada es que cuando desmontemos, si hemos puesto mucha adhesión, pues luego quitar y no, para eso tenemos al Ferran Adrià de turno, que es el que se dedica a hacer estas cosas. Esa parte es muy importante, pero viene lo que es el adhesivo en sí. Ahora ya hablamos de lo que es la espuma de montaje. Queremos que sea geométricamente estable, y resultados de impresión también. Queremos que sea geométricamente estable, es decir, que la espuma siempre tenga 0,55, porque si en una zona tengo 0,55, en otra tengo 0,53, en otra tengo 0,58, al final tengo un diferencial dentro de la misma espuma muy alta. Eso va a hacer que en unas zonas esté tocando más, otras zonas esté tocando menos. Si imprimo un fondo voy a tener resultados diferentes, voy a tener inestabilidad de color y eso no es bueno, ¿vale? Entonces, que las cintas sean estables se consigue porque cuando se fabrica este tipo de producto en Alemania, la máquina
tiene un galgado automático y va verificando diferentes espesores de la máquina para asegurarnos de que siempre está dentro de la tolerancia. Y si no está dentro de la tolerancia que marcamos, se elimina automáticamente y se hace la producción otra vez. ¿Vale? Y luego mínimas tolerancias de grosor, no solo dentro del mismo producto, sino ser estables en todas las producciones. Porque tú vas a juntar una producción, me lo invento, una 5.2 porque estás imprimiendo una trama con un poquito de sólido, ¿vale? Con una 5.4 porque es un fondo y vas a querer que sea estable todo y que todo más o menos tenga el mismo grosor, porque esas pequeñas diferencias, luego lo veremos, nos pueden afectar mucho en el desarrollo y nos pueden afectar mucho en problemas de impresión. Vale, os voy a explicar ahora de qué se compone ese producto que os llega a casa, que parece un producto sencillo, pero es un producto que va compuesto de diferentes partes. ¿Vale? La primera parte, estamos hablando de la espuma. ¿Vale? Hemos hablado que la espuma es la parte que absorbe y que hay diferentes durezas de espuma. La 1, que es blandita, la 2, un poco menos, la 3 ya empieza a ser más dura y la 4, que sería la dura. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es por dentro una espuma? Una espuma por dentro son bolitas de aire, ¿vale? Vamos dejando cavidades, como cuando abres el pan y ves todo cómo es por dentro el pan, todo el hueco que tiene, que hay veces que no compras pan, estás comprando aire de tanto agujero que hay. Pues eso, aquí es lo mismo. Contra más aire tengas, menos aire, más propiedades de residencia tiene, menos. Esto ya depende de para qué se vaya a trabajar, se prepara de una forma o se prepara de otra. Pero esto es la parte que va a absorber, no sé si se va a ratón, creo que sí. Esta es la parte que va a absorber la presión sobrante de la máquina. Y la parte que luego tiene que recuperar cuando nos interese. ¿Vale? Esa sería la parte de la espuma. Luego viene un refuerzo. Esa espuma es blanda, no tiene consistencia, se partiría, se elongaría, cuando estiremos la romperíamos, cuando la montamos se deformaría. Al final todo eso nos produciría grandes problemas. Para solucionar esos problemas, ¿qué hacemos? Le metemos un refuerzo. El refuerzo que nosotros metemos es poliéster, pero en otros casos hay gente que le mete polietileno. La diferencia, para que sepáis, entre uno y otro es que el poliéster es la bolsa del supermercado, esa bolsa que es de plástico, pero que bueno, ahora son de papel, pero hay muchas que son de plástico, que si tú coges el dedo y apretas, se hace un agujerito justo y se amolda el dedo. Ese es el material que nosotros utilizamos. Y el PET sería una botella de agua, para que nos entendamos, que cuando tú apretas lo que haces es abollarla, no se amolda. Pues hay quien utiliza polietileno por un lado y poliéster por otro, o nosotros que utilizamos poliéster por los dos lados para que se acople mejor. ¿Vale? Son diferentes tecnologías, pero al final el objetivo de esas dos superficies es que la espuma tenga un refuerzo y que sea lo más estable posible. Para que os hagáis una idea de lo que os estaba hablando, esto sería el PET laminado y esto sería el poliéster. ¿Vale? Dependiendo de lo que usemos, podemos hacer un agujero más preciso o tener un diámetro más grande de cuando estamos haciendo el montaje. Y por último, bueno, no por último, no, lo siguiente sería el adhesivo. Tenemos dos lados de adhesivo, con lo cual cada adhesivo tiene diferentes propiedades. Se aplica donde lo habéis visto y, como he repetido varias veces, cada camisa tiene unas propiedades y cada cliché tiene otras propiedades. Los adhesivos, por ejemplo, los que nosotros utilizamos, sería el estándar, que sería en este caso la adhesión normal, que sí que sería el mismo adhesivo cada camisa y cada cliché, solo que cada camisa tendría un pelín más de micras, con lo cual tendría una adhesión un poco mayor. Luego tenemos el adhesivo plus, que lo que nos permitiría sería trabajar a bajas temperaturas. Os explico. Si estamos en el norte de España y estamos trabajando en verano y estamos trabajando bien, no hay ningún problema, pero cuando se llega el invierno estamos trabajando con el estándar y es que ahora no me va bien, no funciona. ¿Por qué? Pues no funciona porque la temperatura ha hecho que el adhesivo no funcione correctamente y que entonces no tenga tanto poder de adhesión. Sin embargo, si estuviéramos en el norte, en el sur de España, ¿vale? Que hace mucho más calor, estamos trabajando correctamente en invierno, ¿vale? No hay ningún problema, pero cuando llega verano es que no puedo quitar el cliché, es que rompo los clichés cuando los quito. ¿Por qué? Porque al hacer mucho calor, ese adhesivo se ha hecho más líquido y ha aumentado su poder de adhesión, con lo cual tenemos problemas. Entonces, para evitar este tipo de situaciones,
aparte de que se testeen, como os he dicho, en el FlexoLab, en el Bonding Arena de Oman, también los clientes nos van diciendo las cosas y se creó el Plus para aquellos sitios que tienen temperaturas más bajas o desarrollos más pequeños que hacen que tengamos el lifting. Con esto lo podemos eliminar. ¿Qué hacemos? Cara abierta, el adhesivo Plus, y cara cerrada, adhesivo también Plus. El que va a cara camisa, que sería el abierto, siempre lleva un poquito más de micras. Y ya para temperaturas extremas, que sería Finlandia, Rusia y demás, que son temperaturas muy, muy frías, generaron el adhesivo Max. ¿Vale? En España yo creo que no hay nadie que lo utilice. En algún caso lo han podido probar, pero es excesivo. Vale. Luego tenemos un intermedio que sería el SPL, que es cara abierta, el Plus, que es la que va a camisa, y la que va a cliché sería la cara estándar. Y por último, se desarrolló uno no hace mucho, que es el adhesivo EB. Os he dicho que todos son adhesivos solventes y que todos los solventes atacan las propiedades de adhesión. También os he dicho que cuando generamos un polímero se hace de diferentes monómeros. Pues nosotros hemos buscado unos monómeros que dan mayor resistencia al solvente, pero que además te permiten trabajar en un rango de temperatura mayor. ¿Vale? Entonces este adhesivo te permite sufrir menos el solvente que no eliminarlo, es decir, un solvente le va a atacar, pero no tanto como a los otros. Y sí que te permite trabajar en una combinación de temperaturas algo más excesiva que los demás, tener un rango de temperatura mayor. Y por último, el liner. El liner se diseña para que cuando el liner es lo que quitamos de la espuma de montaje, cuando vamos a hacer el montaje y lo tiramos a la basura. Ese plástico que quitamos y lo tiramos, nosotros le llamamos liner. El liner lleva normalmente unas estructuras, nosotros lo hacemos aleatoria, hay quien hace un rombo, un cuadrado, quien dependiendo del fabricante lo hace de una forma o lo hace de otra, pero el objetivo de esa estructura, de ese pattern, es la evacuación del aire. ¿Vale? Y lo que hace es, cuando lo quitas, lo pones encima y busca los caminos para que el aire pueda desaparecer de entre la camisa y el adhesivo y de entre el cliché y el adhesivo. Vale, una vez hemos hablado un poco de las espumas, sabéis las durezas que hay y demás, volvemos a intentar que sea algo lo más dinámico posible dentro de lo que nos permite esta situación. Y os hago otra pregunta. ¿Qué dureza se ha utilizado de izquierda a derecha? ¿De más dura a más blanda o de más blanda a más dura? ¿Qué dureza creéis vosotros que se ha utilizado en cada caso? Aprovecho para beber agua. Jorge, ¿cómo vamos? Voy hasta que se a punto y enseguida te comparto, Perfecto. Javier. Antonio, perdón. Vale. Os he dicho que es de izquierda a derecha, realmente es de más dura a más blanda, el 67% lo habéis acertado, el 33% habéis dicho de más blanda a más dura. Vale, ahora os explico el motivo, ¿vale? Para que lo entendáis. Lo pulso para que pase, ¿vale? Y empezamos. Os he dicho que la espuma blanda se utilizaba para que la trama saliera bien definida, ¿vale? Entonces voy a empezar por el lateral de la derecha, ¿vale? A ver si puedo. Sí. ¿Veis aquí en la zona que estoy dibujando que la trama está bien definida? Porque estoy utilizando una espuma blanda. Sin embargo, cuando me voy a una espuma dura, la trama tiene elongación, no está bien definida, tiene donut dentro, no se puede trabajar con ese tipo de trama. Entonces, es una trama dura, no está pensada
para utilizar una trama dura. Una espuma dura no está pensada para trabajar con trama. Sin embargo, si en lugar de fijarnos en la trama nos fijamos en el sólido, vemos que este sólido de aquí tiene lo que llamamos pinhole, que son los agujeritos, no define bien, no está bien cubierto el sólido, ¿vale? Porque estamos utilizando, en este caso, una espuma blanda, que es lo que hemos dicho que no hay que utilizar para una espuma blanda. Sin embargo, en la espuma dura, veis que el sólido está impreso bien. En este igual tiene un poco de sobreimpresión. Si veis, tenemos un poquito de filete, ¿lo veis? Y en este de aquí también estaría bien impreso y no habría ese filete o casi no habría, estaría mejor impreso. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que vosotros conseguís cuando utilizáis una sola espuma. Los que habéis contestado, utilizo una intermedia, que sería esta opción de aquí. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Que si utilizo una intermedia tirando hacia blanda, el punto me lo va a definir bien, pero voy a tener una no tan buena definición en los sólidos. Si utilizo una espuma media tirando hacia dura, voy a tener una buena definición en los sólidos, pero el punto no me lo va a terminar de definir bien, ya voy a empezar a tener elongaciones. Con lo cual, las tramas finas voy a tener un problema. Si tengo que hacer un pequeño degradado, tener en cuenta las tecnologías que hay a día de hoy, Kodak, Esco y demás, que permiten ya casi hacer degradados muy, muy, muy buenos. Si yo no utilizo una espuma que sea la correcta para tratar esa trama fina, no voy a poder llegar ahí, voy a tener una ganancia altísima. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenéis que barajar y por eso siempre os recomendamos que en base al cliché, no al trabajo, sino al cliché. Si es un fondo, metemos una espuma dura. Si es una trama, metemos una espuma blanda. Si tiene fondo y tiene trama, pues sí, necesitamos meter una intermedia. Pero sabiendo lo que estáis haciendo, ¿vale? Podéis tomar la decisión que consideréis en ese momento. ¿Vale? No sé si, espero que haya quedado claro, si no luego cualquiera que lo pregunte lo comento. Al final es como el que tiene un coche y yo me compro un coche para hacer carretera. Muy bien. Si entro en un circuito de carreras, pues seguramente no será el mejor coche. ¿Por qué? Porque un coche de carreras está más pensado para eso. Ahora, si quiero hacer mucha carretera y me cojo un coche de carreras, al final me dolerá la espalda, son más incómodos, son más duros de suspensión. Si me quiero ir al monte, me compraré un 4x4 y no me iré con uno de carreras porque al final cada uno tiene que tener claro para qué va a utilizarlo y utilizar los vehículos, o en este caso las espumas, en base a lo que nosotros necesitamos. Vale. Control de grosor. Al final no es control de grosor, sino son tolerancias. ¿Vale? Nosotros tenemos la tolerancia más baja que hay en el mercado, que es 0,02. Hay quien tiene 0,03, incluso 0,043, 40, 0,04. ¿Vale? No hay problema. Cada uno tiene una tolerancia y vamos trabajando. Hace poco estuve hablando con un preimpresor que tuvo un problema con una reclamación de un cliente por tolerancia. Y como os hemos explicado que el mundo de Flexpert no solamente habla del tema de espumas, pues hablando con él me dijo, oye, es que he tenido este problema. Es que el cliente me dice que tengo una tolerancia en la fabricación de cliché demasiado alta. Entonces, hablando con él, le dije, pero a ver, ¿cómo lo mide? Y me dijo, pues una vez lo ha montado, coge y mide. Y le dije, ya, pero es que tú no puedes asumir dentro de tu producción la tolerancia del que hace las camisas, la tolerancia del que hace la espuma de montaje, la tolerancia del que hace el cliché. Tú no puedes asumir esas tolerancias, cada uno tiene que asumir la suya. Y la labor del impresor es buscar que el que hace la camisa tenga la menor tolerancia posible, que la espuma tenga la menor tolerancia, que el que hace el cliché tenga la menor tolerancia. Porque si tú vas sumando tolerancias, al final lo que consigues es que si además, que en algunos casos se hace, utilizo la espuma dura de fulanito, la espuma blanda de sotanito, y me pongo a imprimir, que un mismo diseño no case. ¿Por qué? Porque las tolerancias varían. Entonces, esas tolerancias que han variado hacen que no me case. Y ese es el problema en este caso que había, que sumaba todas las tolerancias. ¿Cómo se mide en este caso la tolerancia del cliché? Se pone en plano, de extremo a extremo, ¿vale? En diagonal, se mide cuál es la distancia y la tolerancia que hay. Os lo digo porque si alguna vez os ha pasado pensar que una tolerancia al final global de 0,06, ¿vale? Sumando todas las tolerancias, de 0,06. Eso lo multiplicas por el desarrollo y eso lo multiplicas por pi y te puedes ir a una tolerancia de
0,5, 0,5 de 0,06, 0,5, 0,2, 0,3, cuando el trapping que vosotros le pedís al preimpresor es de 0,10, 0,15. Entonces, si esto no lo tenéis claro, en algunos casos podéis haber tenido algún problema por tema de tolerancias. ¿Qué factores van a influir sobre la adhesión del adhesivo? Bueno, ya hemos comentado antes el tema de la temperatura. Pues vosotros tenéis bobinas, si las tenéis en un almacén que no está acondicionado y sois del norte, del sur, cuando hace calor la bobina suda. Si sois del norte alguna vez también lo habréis visto, que las bobinas sudan. ¿Por qué sudan? Por la temperatura. El adhesivo se hace más líquido y entonces precipita por los lados. Cuando hace mucho frío, lo que hace el adhesivo es cristalizarse y entonces pierde poder de adhesión. La humedad. La humedad es el enemigo mortal de la adhesión. ¿Vale? Pensar que vais a Leroy Merlin y compráis una percha de estas que se pega. ¿Vale? Cuando tú te lees las instrucciones, lo primero que te dicen es limpie la superficie, que está en la cuarta opción. Luego entraremos ahí. ¿Vale? Una vez ha limpiado la superficie, lo siguiente que te dicen es seque bien la superficie. ¿Por qué? Porque si no la secas bien hay humedad. Y esa humedad va a hacer que el adhesivo no haga su trabajo. Entonces, aquí nos afecta de la misma forma. La humedad es el gran enemigo. No tiene que haber humedad en ninguna de las partes y siempre hay que secar. Luego está la energía superficial. La energía superficial es la que tenéis y no podéis cambiarla. Pero para que entendáis lo que es energía superficial, si tenéis niños y cuando han ido a parvulitos o a infantil, cogíais el bocadillo y escribíais. O si cogías un rotulador normal, base agua normal, intentabas escribir en el papel de plata o en el plástico de la bolsa y era imposible que anclara la tinta. Eso es porque la energía superficial que tiene el material no lo permite. ¿Qué hacíais? Comprasteis un rotulador permanente y entonces sí que lo podíais hacer porque cambia la energía superficial de uno y de otro. Pues para tener una buena adhesión tenéis que tener una energía suficiente para poder trabajar. Y luego limpieza, pues lo mismo. La limpieza hay que limpiar todas las partes. Antes de empezar a hacer el montaje, limpiáis el rodillo o la camisa. Antes de montar el cliché, limpiáis el cliché. Pensad que las camisas y los rodillos las tenéis en el ambiente. Polvo, suciedad, restos anteriores, y que los clichés son una producción. La gente los coge, los mueve, los mete, hay polvo, hay suciedad encima de las mesas, y aunque ellos sean muy limpios, siempre va a estar suciedad. Con lo cual hay que limpiar bien todo antes para que eliminemos todas las impurezas y que la adhesión sea lo mejor posible, que es lo que estamos buscando. Antes os he dicho que cuando le preguntabas a un profesional de artes de flexo qué le pedía un adhesivo, una de las cosas que te pedía era que un fácil reposicionamiento. Y os hemos hablado del tac, ¿vale? El tac que tenía muy poco tac y entonces podíamos moverlo y reposicionarlo. Eso es porque los adhesivos de montaje, en general, los de todos, son PSA, que son Pressure Sensitive Adhesive. Es decir, son sensibles a la presión y se activan con la presión. Por eso os decimos que una vez ya montado hay que aplicarle presión. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aplicáis presión? Pues vamos a hacer un pequeño experimento. ¿De acuerdo? Coger la mano de la palma, ¿vale? Y presionáis sobre una superficie plana. No os paséis, o sea, presionar normal. Quiero que me digáis en la encuesta que hemos hecho dónde notáis que hacéis más presión. Si en toda la mano, en el centro o en los bordes. Te comparto ahora resultados, Perfecto. Antonio.
Ahora. Vale, el centro de la mano. A ver, si igual parece que sí, pero si miráis una mano, ¿vale? La pones así, coger vuestra mano y ponerla plana en vertical, veréis que la almohadilla del dedo gordo excede y que la almohadilla de los dedos también excede. Esta zona de aquí normalmente suele ser cóncava y entonces no tienes presión. Y cuando aplica presión en esa zona es porque has levantado los dedos y entonces la presión la haces de forma diferente, pero sigues haciendo una presión que no es uniforme. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo intento aplicar con la mano el adhesivo, como no aplico la misma presión en toda la palma, no aplico la misma presión en todo el adhesivo. De forma que hay zonas en las que el adhesivo no se va a activar y de forma que hay zonas en las que el aire no va a salir. Por eso, todos los fabricantes de espumas de montaje recomendamos que como mínimo utilicemos un aparatito de estos, un rodillo, para hacer la presión sobre el adhesivo para activarlo. Si no tienes rodillo manual y lo que tienes es una máquina de montaje en la que cuando se compró por tema económico no decidisteis quitarle el rodillo de presión, todavía mejor. ¿Vale? Nosotros tuvimos un caso de un cliente que probando diferentes tipos de adhesivo, no solo el nuestro, sino diferentes tipos, tenía problemas porque no activaba correctamente. Entonces, después de mucho estudio, descubrimos que el cilindro de presión era de un material que no llegaba a hacer la presión adecuada. Al final, el cliente de todas sus máquinas de montaje cambió el cilindro de presión y puso un cilindro de presión que daba entre 20 y 25 sols de presión. Con eso y con un bar de 2 de presión, consiguió que siempre se activara y se activara sin ningún problema. Por eso os decimos que la activación es bastante importante, no solo la presión, la fuerza, sino los bares de potencia que le vayamos a poner a la montadora automática. Cuando utilizamos un rodillo manual, como el que os he enseñado antes, este de aquí, ¿vale? Veis que el montaje es mucho más estable, aún nos puede quedar algún poquito de aire y alguna zona sin activar del todo, y en el rodillo de presión automático sí que es muchísimo más estable. Nosotros recomendamos un mínimo al menos de 2 vueltas cuando tenéis una montadora automática a la hora de poder activar el rodillo, siempre que cumpla las condiciones. Hay gente que con 2 no es suficiente porque la presión no son entre 20 y 25 sols y además no tienen una presión de 2 bares. ¿Qué hay que hacer? Darle alguna vuelta más o lo suyo sería solucionar los problemas. Vale. Ahora, para que lo veáis, hay un vídeo que se hizo en el Bonding Arena, en el cual, desde Buenas Praxis, en el cual vamos a ir viendo todos los procesos que hemos ido hablando hasta ahora. ¿Vale? Entonces, lo pongo en marcha. Creo que está un pelín alto, os lo bajo. Y así mientras lo comento, lo podéis escuchar sin problemas. Vale. Como veis, lo primero que va a hacer es coger el cliché y lo analiza. Estamos hablando de que son textos grandes, nos podemos ir a una espuma dura o medio dura, ¿vale? Pero nunca, en ningún caso, nos iríamos a una blanda o medio blanda. Es decir, la amarilla y la magenta, en este caso la 5.1 y la 5.2, no serían posibles. Utilizaríamos una 5.3, que es la blanca, o una 5.4, que es la azul. ¿Vale? Aquí se ha decantado por la 5.3. ¿Qué hace? Lo primero que va a hacer es limpiar la camisa, por lo que hemos estado hablando. Parece que igual está un poco alto. Va a limpiar la camisa para evitar residuos y que luego se pueda adherir todo bien. Una vez limpia la camisa, va a preparar, en este caso, él va a preparar el cliché. ¿Qué va a hacer? Va a volver a limpiar el cliché. ¿Con qué? Con isopropanol. ¿Vale? Ahora os explicaré por qué isopropanol y no otras cosas. Hace la limpieza y limpia la parte trasera, porque siempre va a haber residuos dentro de, aunque sea un polímero nuevo, aunque sea una plancha nueva, vamos a tener residuos. En este caso le está aplicando un primer que es base agua para aumentar la tensión superficial, lo que os he comentado antes, para que la adhesión sea buena
y evitar así el edge lifting. ¿Qué vamos a hacer? Como es base agua, hay que dejarlo secar un par de minutos. Y además no es bueno pasarse aplicando, porque si no luego no vais a poder despegarlo y os cargáis. Pone el adhesivo y una vez ha puesto el adhesivo hay que activar el adhesivo. No se hace al final del todo. Cada paso vamos haciendo las activaciones. De forma de manera que con un cilindro de entre 20 y 25 source y con una presión de 2 bares vamos haciendo la presión. Ahora cortamos y eliminamos el sobrante. Esta parte de aquí o utilizas una herramienta para cortar y no dañar la camisa, o lo suyo sería utilizar un cúter cerámico para evitar daños en la camisa. Luego os explicaré el porqué de los daños en la camisa. Una vez activado el adhesivo, vamos a montar el cliché. Esta es la parte del posicionamiento. Queremos que sea fácil posicionar y que no nos lo quite. Él está pegándolo con la mano. ¿Para qué? Para ver que queda bien. No es, lo quita, lo vuelve a poner, porque no ha aplicado presión. Os he dicho que son adhesivos PSA y no ha aplicado presión. Una vez ya lo tiene y lo visualiza bien en las cámaras, entonces baja el rodillo y aplica la presión. Y en este caso va a aplicar una cinta para evitar el edge lifting. Cuando apliquéis este tipo de cintas, nunca se tiene que aplicar en los bordes laterales. Siempre aplicarlo en el desarrollo. ¿Por qué? Porque si lo aplicas por todos sitios y no dejas una salida natural al aire, ese aire se va a juntar y va a hacer una burbuja. De forma de manera que solo hay que aplicarlo en una de las zonas para evitar eso, para evitar el edge lifting, pero también para evitar que nos forme burbujas y que tenga una salida de aire. Una vez hemos terminado de imprimir, nos lo vuelven a traer y lo que vamos a hacer es desmontar. ¿Qué hacemos? Pues cogemos el cliché, y lo sacamos. No tiene que haber adhesivos en el cliché y cuando quitemos el adhesivo de la camisa tampoco deberían de quedar adhesivos en la camisa. Pero aún así, volvemos a lo mismo, hay que volver a limpiarlo. Siempre quedan algunos pequeños residuos que son apreciables a la vista, pero que sí que químicamente luego nos pueden hacer. De acuerdo. Una de las cosas que os quería decir es, cuando reutilicemos adhesivos, pensar en cómo era el adhesivo. Tenemos la espuma. Si yo me dedico a utilizar adhesivos, esa espuma, cuando ha impreso, había zonas que tenían que imprimir y zonas que no. Las zonas que imprimían, la espuma es donde se deforma. Esa espuma, al final, si es un tiraje muy largo, se va marcando, se va marcando, se va marcando y se queda un pelín diferente. Lo que hablábamos en las buenas praxis de, quiero que siempre tenga el mismo ancho. Sí, claro, pero si yo he impreso antes y he marcado una zona, cuando meta otro trabajo que esa zona no está marcada, pues tendré diferencias en diferentes sitios. Eso os puede pasar por utilizar adhesivos. Simplemente, si lo utilizáis, si lo hacéis, que sabemos que se hace y que no pasa nada en muchos casos, pero que cuando veáis ciertos fallos, sepáis por dónde pueden venir los problemas. Os he comentado que nosotros utilizamos isopropanol a la hora de hacer la limpieza. ¿Cuál es el motivo? Esto es un experimento que también podéis hacer. Cogéis un pequeño vasito de vidrio y metéis diferentes agentes de limpieza. Cogéis una plancha y metéis diferentes trocitos pequeños, ¿vale? Y los dejáis caer. Vais a ver cómo cada agente de limpieza ataca de forma diferente a la plancha. De forma y manera que cuando yo estoy utilizando toxi, metoxi, acetato de etilo, acetonas y demás, lo que van a hacer es atacar el cliché. Un cliché, y no se trata de que lo veáis aquí, pero un cliché tiene en la parte inferior tiene un PET, tiene un plástico, y en la parte superior tiene un polímero. Son diferentes, están unidos, pero son diferentes. Cuando yo utilizo un agente de limpieza que ataca a los solventes, va a atacar a ese PET que tiene la plancha. ¿Qué va a hacer? Que se haga más pequeño, se va a retraer. Cuando se retrae, pensar que en la parte de arriba tenemos el polímero que no se ha retraído. Entonces, lo que hace es levantarse por los lados. ¿Vale? Lo que se llama, en plancha se llama curving. ¿Eso qué hace? Que cuando vayamos a imprimir tengamos problemas de edge lifting. Entonces, el problema es que el adhesivo no esté trabajando bien, no, el problema es que la plancha la hemos atacado y la hemos deformado. Entonces, si trabajamos con isopropanol, que veréis que no se deforma, que es este de aquí,
si trabajamos con isopropanol para hacer las limpiezas, vamos a eliminar ese tipo de problemas. Lo que os comentaba antes, cuando ha hecho el corte, de utilizar una cuchilla cerámica o utilizar una cuchilla normal, cuando utilizáis una cuchilla normal, al final vais haciendo marcas y vais marcando la camisa. Esa camisa, si pasas la mano, ves que ya no es lisa, tiene pequeños montículos. ¿Por qué? Porque lo que nos decían de la energía ni se crea ni se destruye, pues en la camisa ni se crea ni se destruye. Cuando yo clavo una cuchilla y rajo, hago el agujero, es como si hiciera, para que lo veáis, cojo un boli, cuando meto el boli entre los dos dedos, el boli pasa y se abren los dedos. Pues aquí, en lugar de abrirse porque está todo ocupado, lo que hace es una pequeña montañita. Esa pequeña montañita al final son imperfecciones que van a ir afectando a cómo se adhiere el adhesivo, calidad de impresión y demás. Como briconsejo, si cogéis un poquito de una lija de agua, podéis eliminar un poco las aristas. Intentar no dañar las camisas, que sería lo lógico, pero si no, con una lija podéis eliminar un poquito y seguir utilizándolas. Fallos de impresión que podemos tener, y aunque hay 1000 causas que nos pueden dar estos fallos, yo solo me voy a centrar en las que son de adhesivo, ¿vale? Y no voy a decir más causas. Pues fallos de impresión por pinholing, que es lo que estábamos hablando antes, que el sólido no se llene correctamente, pues simplemente en este caso es porque estamos utilizando un adhesivo demasiado blando. También puede ser porque haya poca presión, por la tensión superficial del material, porque la tinta no es adecuada, aunque muchos etiqueteros trabajáis con tinta UV y ahí no suele haber problema de anclaje en el material. Si alguien trabaja con solventes o base agua, sabe que eso puede pasar, o porque haya problemas de secado. Entonces hay muchas variables que no vamos a entrar a hablar de ellas, solo me voy a centrar en que el pinholing nos puede dar problemas porque tengamos un adhesivo demasiado blando. Si aparece pinholing, necesitamos subir un poco la dureza del adhesivo. Otro fallo de impresión puede ser el bajado. ¿Qué pasa? Pues puede ser que tengamos una dureza demasiado alta, entonces nos esté pegando golpes, nos está haciendo bajado. Si bajamos un poco la dureza, eliminaremos ese bajado posiblemente. Igual no es por adhesivo, igual es porque simplemente la plancha que estamos utilizando tiene una dureza demasiado alta, ¿vale? Y que eso también afecta. Pensar que el adhesivo, la espuma, lo que hace es absorber la dureza de la plancha. Si yo tengo una plancha blanda, pues la plancha va a absorber una parte y la otra parte la va a absorber la espuma. Si mi plancha es demasiado dura, pues eso va a ir directamente contra la espuma, con lo cual igual necesito compensar la dureza de la plancha con una espuma todavía más blanda. ¿De acuerdo? Hacemos un poco de resumen de lo que serían las buenas praxis de montaje. Limpiar siempre, tanto los cilindros como las planchas y como los clichés, antes de hacer los montajes. Y se limpian con alcohol isopropílico. No utilizar otros agentes de limpieza, porque lo que van a hacer es atacar tanto a la plancha como al adhesivo. Utilizar presión. Una vez hemos puesto el adhesivo en la camisa, hacemos presión, y una vez hemos puesto el cliché, volvemos a hacer presión. Si lo hacemos al final del todo, la presión que llega hasta el adhesivo de camisa hará que no se active correctamente y cuando estemos imprimiendo no se levantará de cliché, se levantará de camisa, pero porque no lo hemos activado correctamente. Luego, probar a utilizar los cúteres de cerámicos a la hora de hacer los cortes en las camisas, porque os durarán más las camisas, básicamente, ¿vale? Y si no lo hacéis así, pues tener la precaución de vez en cuando hacer un mantenimiento, hablar con el proveedor de camisas y que él os explique de verdad cómo podríais hacer ese mantenimiento para sacarle más partido, ¿vale? Y luego, para prevenir el lifting, o bien podemos utilizar un promotor de adhesión, como es el primer, o bien podemos utilizar una cinta para sujetar los bordes. Y con esto, muchas gracias a todos por vuestra atención y sobre todo por vuestro tiempo, y espero que estéis todos bien y que no estéis complicados con el tema que estábamos pasando. Muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo. Hemos intentado hacerlo lo más ameno posible dentro de lo que es una charla de este tipo. Por supuesto que lo ha sido, por supuesto. Ha sido distinta además, con encuesta, con votaciones, y que seguro que ha sido, por supuesto, que del agrado de todos los asistentes.
Ahora es el turno de todas las consultas que tengáis, todos los asistentes, que además, aparte, Antonio está dejando aquí su email, antonio.sanz@loman-mediotapes.com, con lo cual podéis realizar todas las consultas en vuestro apartado de preguntas y respuestas, tipo chat. Así que vamos a esperar un poquito, mientras llegan alguna. Vale. La primera, que es la más común de todas, por supuesto, si se va a compartir la presentación. En principio, yo tengo entendido que sí, tendría que terminar de hablarlo, pero yo creo que la empresa no tiene ningún problema. Como he dicho antes, siempre nos gusta la divulgación, con lo cual somos partidarios de compartir este tipo de presentaciones. Muy bien. Gracias. Otra consulta. ¿Es bueno utilizar la misma espuma en todos los tipos de impresión? No. Dependiendo del tipo de impresión y sobre todo de lo que hemos hablado, del tipo de cliché. No sé si se está refiriendo a utilizar siempre la intermedia para todos los trabajos. No, hay que analizar y buscar en qué tipo de trabajo estamos utilizando. Un mismo trabajo que tenga 4 colores, si vamos a poner un fondo, utilizaremos una espuma dura, y si vamos a trabajar uno que solo sea trama y que sea delicada, pues utilizaremos una muy blanda. Si ya estamos jugando entre medias, pues utilizaremos o una intermedia tirando a blanda o intermedia tirando a dura. No sé si se refería a esto o si se refería a diferentes máquinas. Cada máquina, dependiendo de las camisas y los desarrollos, es posible que necesite diferentes tipos de incluso de adhesión o de espumas. Vale, pues espero que se haya aclarado la consulta. A lo mejor De este todas formas, asistente en si no se le particular. aclara, por email o por teléfono, nos puede contactar y lo podemos hablar. Eso es, por supuesto. Aquí Antonio deja tanto su email como su teléfono, como bien ha dicho. Así que para cualquier consulta que tengáis. También aprovecho para comentaros a los asistentes que también cualquier consulta que tengáis nos la podéis hacer llegar a nosotros, porque vamos a enviar, como siempre viene siendo habitual, una encuesta de satisfacción para que podáis calificar el webinar. Y nada, nos podéis responder si queréis a nosotros por si tenéis alguna consulta, Antonio, y no se os ha ocurrido en este momento en particular. No la podéis hacer llegar a nosotros y se la trasladaremos a Antonio posteriormente. Muy bien. Mientras seguimos esperando, recordaros, por supuesto, a todos los asistentes que el siguiente webinar de IFEX será el 18 de marzo a las 12 del mediodía sobre sostenibilidad. Sostenibilidad, de dónde viene y a dónde vamos. Y esto será a cargo de Arconvert. Bueno, pues por ahora no tenemos ya más preguntas, Antonio. Pues muchas gracias a todos. Bueno, pues por mi parte, por supuesto, agradecer tu tiempo y tu profesionalidad de esta tan interesante presentación, interesante y dinámica, por supuesto, y distinta. Y nada, y esperemos que poder contar contigo para la próxima. Perdón, una consulta. No sé si estamos a Perfecto. tiempo. Vale, Sí, que ha sí, sí. llegado a última hora. ¿Algunos de los presentes utiliza polímeros de EFX de Dupont? Bueno, no sé si se está refiriendo a los presentes asistentes Está o... hablando de planchas de impresión. Ahí ya lo tengo complicado yo para poder contestar. Vale. Muy bien, vale. De acuerdo. Pues nada, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, Antonio. Y nada, y nos vemos ya en el próximo webinar, el 18 de marzo, como bien he mencionado. Muy bien, nos Así que vemos tengáis allí. muy buena tarde a todos. Muchas gracias a todos. Venga, hasta luego.